Un saludo mis estimados amigos. Vamos a hacer un video muy corto, en relación a una consulta puntual que nos han hecho. Sobre el video que un colega, al parecer de Colombia, ha hecho sobre el uso de los cargadores y de celulares. Lo interesante acá es que se mezclan con otras noticias en relación a la explosión de baterías. Y bueno, vamos a ir piano y vamos a explicar un par de cosas antes de comentar el video que realiza nuestro colega. Debo partir indicando que no nos interesa de ninguna forma hacer una crítica sobre la persona o criticar al colega, su trabajo, nada que ver. Vamos a hacer un comentario técnico en relación a la investigación científica de incendios, que es nuestro tema. Hemos hecho consultas a técnicos especialistas en el tema de electricidad para apoyar los criterios que vamos a entregar. Antes que todo quiero hacer un contexto, ¿no? Quiero poner en contexto más o menos lo que nosotros presentamos cuando hacemos eh, una exposición de la parte eléctrica. Solamente para hacer un contexto cortito, no pienso demorarme más de 10 minutos. Bueno, antes que todo necesito indicar, bueno, esto es la última presentación que hicimos en San Vicente de Tahuatahua, en Chile. Siempre usamos la última presentación. Entendemos que es la más actualizada y la más depurada. Bueno, pero vamos a ver solamente algunos puntos de esta presentación. Mi nombre, bueno, los invito antes que todo a que nos acompañen en nuestras redes sociales. Busque información, nos gusta discutir técnicamente, con altura de miras, con argumentos. La idea es aprender. Entendemos que nadie se la sabe todas menos nosotros. Y estamos para aprender, para poder servir mejor. Acá también vamos a hablar de otro problema, que es cuando una persona de pronto tiene un muy buen verso, pero no tiene una coherencia técnica con lo que está diciendo, y esto es peligroso. Ya vamos a dar algunos criterios al respecto. Mi nombre es Heriberto Moreira, estoy para servirle. Acá están mis datos, puede ver mi currículum también. Soy representante de la agrupación de Lautaro Internacional. Y no los voy a latear con mi currículum. Se los dejo acá presentados para las personas que tienen alguna duda puedan escudriñar un poquito más. Simple y llanamente soy un técnico en investigación de incendios y su colega, y estoy para servirle. No tengo mucho más que agregar en relación a mi currículum. Soy un eterno ignorante, esto es importante. A pesar de que usted tenga los títulos que tenga o la experiencia que tenga, en la investigación científica y en la vida misma, uno es permanentemente un ignorante. Señores, vamos al grano. Nosotros partimos explicando el tema de la electricidad desde una parte muy básica, explicando lo que es el electrón, explicando lo que es energía, potencia, para que la gente sepa hablar con propiedad de algunos términos que están un poquito confundidos en el video de mi colega de Colombia. El hombre habla de carga, habla de voltaje, de voltios, y son palabras que son correctas, pero están mal utilizadas. Están puestas en lugares que no corresponden. Bueno, nosotros explicamos que la electricidad es un flujo constante de electrones desde un polo positivo, negativo a un polo positivo. Esto es algo muy básico dentro de la electricidad. Tenemos la electricidad, la alterna, electricidad alterna y la electricidad continua. En Ecuador, por ejemplo, tenemos solamente dos tipos de electricidad. En realidad, no solamente en Ecuador, en el mundo hay dos tipos de electricidad. Está la alterna, que dicho de manera muy simple, tiene una ida y una vuelta. Tiene dos vías. Tiene un polo positivo y un polo negativo. Varía con el tiempo en forma sinusoidal, tanto en voltaje como la corriente. Y estas son dos cosas distintas. Ya vamos a ver la diferencia. Por otro lado tenemos la corriente continua, que es la de las baterías, que varía por un tiempo en forma sinusoidal tanto en voltaje como en la corriente. La diferencia con la otra es que básicamente aquí tenemos una sola vía. Insisto, esto es una introducción muy rápida porque en realidad quiero llegar a comentar el video y no perder mucho tiempo en esto. ¿Qué es un arco eléctrico? Esto me gustaría leerlo y comentarlo. El arco eléctrico es un fenómeno eléctrico que se produce entre dos conductores energizados. Voy a hacer un arco eléctrico, lo voy a leer y lo voy a comentar, disculpen. Ocurre cuando el aislamiento de alrededor de un conductor energizado se rompe y forma un camino eléctricamente con el conductor. Puede verse como un destello de luz.
Si ustedes quieren que yo lo explique de otra manera, les puedo explicar que es una ionización del aire. Describe el camino de la electricidad, pero en el aire. Se prende el aire. Eso es una chispa. Una chispa soltada a través de la superficie del aire. No a diferencia de la descarga eléctrica estática. Eso es otra cosa que lo vamos a ver al final. Eh, lo que tiene que ver con electricidad estática. Solamente para dejar claro, primero, por qué se llama arco. Se llama arco porque este destello de energía no se produce de forma lineal, siempre se produce como como un arco. Se produce una forma de arco durante un incendio. Bueno, en un incendio es muy normal que se produzca un incendio, o sea, que un incendio produzca arcos como consecuencia y no como causa. También lo vamos a ver más adelante. Creo que esto, bueno, ustedes comprenderán que están viendo parte del programa para investigadores de incendios. Entonces, nosotros, por lo menos en estos temas, tenemos que ahondar mucho. Yo quiero enfocarme ahora al video, que es en realidad la consulta que me hicieron. Aquí hay dos términos importantes que maneja NFPA 921. Uno es sobrecorriente y el otro es cortocircuito. Por mucho tiempo, los bomberos pensamos que el término cortocircuito estaba mal utilizado. Bueno, y de hecho, en algún tiempo lo estuvo. Pero resulta que ahora tenemos una descripción clara de lo que es cortocircuito. Primero empecemos con sobrecorriente. Sobrecorriente. Corriente superior a la nominal de un equipo o la capacidad de un conductor que puede producirse por la sobrecarga. Vamos a ver lo que es sobrecarga también. Cortocircuito o falla de la respuesta a tierra. Cortocircuito. Conexión anormal de baja resistencia entre conductores normales de un circuito cuya resistencia es normalmente mucho mayor. Esta situación se produce una sobreintensidad, pero no es una sobrecarga. Compañeros, basta leer la definición del cortocircuito para comprender que tenemos que anexar a nuestro conocimiento otros tipos de entendimientos y también de definiciones para poder hablar con propiedad del tema. Eh, yo creo, tal como lo hemos discutido con otros expertos en electricidad, que nuestro colega que hace el video tiene toda la intención del mundo de comunicar un mensaje, pero no tiene el conocimiento para hacerlo. Entonces se equivoca. Ojo que, lógicamente, dentro de todo lo que discutimos con los amigos técnicos, jamás hablamos de mala intención, de mala onda, de querer aprovecharse, no, para nada. Porque es algo que pasa regularmente en la región. Para explicarle a mis bomberos eh, un sistema eléctrico, lo más fácil para nosotros es compararlo con un sistema hidráulico. Por ejemplo, en un sistema hidráulico la bomba es usada para crear presión necesaria para que el agua se mueva a través del sistema de tuberías. En un sistema eléctrico, un generador o batería es usado para crear, entre comillas, presión eléctrica, que es necesaria para hacer fluir los electrones. Entonces, se puede comparar un sistema eléctrico con un sistema de agua. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen, en la parte superior, un diagrama hidráulico, de un sistema hidráulico. Y después lo comparamos con un sistema eléctrico. Bueno, el último dibujo es un circuito ya eléctrico. Pero tenemos, por ejemplo, que la presión es la batería, que en este caso el voltaje es la presión. Eh, Cuando hablamos del caudal estamos hablando del amperaje. Lo que es un interruptor en la parte eléctrica es una válvula en la parte hidráulica. Entonces se puede comparar de manera muy simple. Y lo hacemos porque hay gente que cree que hablar de electricidad es extremadamente simple y lo hablan como que si no existieran los especialistas. Y esto es peligroso, sobre todo cuando le estamos enseñando a la gente seguridad humana. A las personas tenemos que hablarle con verdad, hablarle de manera simple, pero con verdad. No podemos disfrazar palabras bonitas con ignorancia. También vamos a hablar de eso. Bueno, yo no pienso darles la lata con estas fórmulas por las cuales enseñamos a los bomberos a, a poder ver, a entender, por ejemplo, que la cantidad de amperes se mide con un amperímetro y eso es lo que se puede comparar con el flujo o los galones por minuto en agua. Bueno, acá tenemos ya la tabla final, que es donde hacemos una comparación y empezamos a hablar de cada uno de los componentes de un sistema hidráulico y su versión genérica en la parte eléctrica.
Esto es súper importante porque de esta manera los bomberos y las personas que no son especialistas en el tema pueden comprender de manera general, al menos, los componentes de un sistema eléctrico. Aquí, por ejemplo, vemos el tema de breakers, que son interruptores básicamente termomagnéticos. Un disyuntor es también un interruptor termomagnético. Esto también es algo importante. La gente confunde disyuntores con transformadores, con breakers y también con, con un diferencial, que son cosas distintas. Eh, el, los disyuntores y los breakers son termomagnéticos. Disyuntor termomagnético detecta la variación térmica y también la variación electromagnética de una sobrecarga o de una sobreintensidad, por ejemplo. La variación, por ejemplo, con un diferencial domiciliario es que el diferencial está más orientado por ejemplo, a la protección de las personas, a que las personas no sufran un shock eléctrico, por ejemplo. Bueno, luego hablamos de los conductores, porque en realidad cuando hablamos de investigación de incendios y hablamos de los temas eléctricos en la investigación de incendios, estamos hablando de conductores que se calentaron, se recalentaron. Y esto también es importante compararlo con el video del colega, porque el colega también habla del tema y creo que hay que escuchar y al menos contrastar lo que finalmente quiere comunicar con la forma en la que lo hace. Bueno, nosotros dejamos claro lo que tiene que ver un conductor, un semiconductor, un no conductor. Eh, Acá está una forma en la que se hace una referencia numerada al calibre del cable. Se llama AWG, American Wear Gauge, no sé cómo se lee eso, disculpen. AWG. Entonces, mientras más grande el número, más pequeño el cable. Eso es una constante dentro de estos cables. Bueno. Bueno, yo quiero ir directamente al video, sinceramente. Quiero dejarles propuesto hacer una clase específicamente de electricidad, un poquito más larga, pero quiero también dejar en claro algunos tips en relación al tema eléctrico. Por ejemplo, incendios causados por energía eléctrica, sobrecalentamiento del conductor. Lo más común es que exista un sobrecalentamiento del conductor por muchas razones. Ahora, hay que entender que un fuego puede afectar los conductores, el aislamiento de los conductores de manera secundaria y crear un arco voltaico. Y esto va a crear una marca que puede confundir al investigador. Entonces aquí se generan por muchas razones: exceso de intensidad, sobrecarga, el cortocircuito, conexiones flojas, punto caliente. Cuando hay una conexión así, siseando, es porque de pronto está mal apretada. Pérdida del aislante. Se puede perder el aislante porque tengo una puerta que apretó el aislante, un mueble que lo apretó, etc. ¿no? Inducción, que se produce a través de un campo electromagnético. Toda la corriente ligada a la producción del calor, lógicamente. Señores, aquí esto es interesante, el tema chispa, arco. Yo quiero quedarme con un tema que para mí es la base de esta discusión, que se llama, el tema es ampacidad acá. Y como lo dice la explicación, ampacidad es la capacidad de amperes que puede llevar un conductor sin alterar la temperatura a la cual se encuentra certificado. Cada conductor está certificado para trabajar a cierta temperatura. Entonces acá tenemos los tamaños de los conductores, su referencia AWG, su diámetro en milímetros y su capacidad de no calentarse o ampacidad. Esta ampacidad es interesante y súper importante para la gente que hace investigación de incendios o quiere explicarse los fenómenos de calentamiento de conductores, porque esta es la base para comprender el tema. Acá hay un pequeño ejercicio que hacemos con los alumnos de la clase de investigación de incendios para definir muy claramente la diferencia entre voltaje, corriente y resistencia. Por ejemplo, el voltaje es la multiplicación de la corriente por la resistencia. No es nada del otro mundo, es algo muy simple. Acá, como ustedes podrán ver, el despeje de la fórmula también está explicada de manera muy simple. Pero si yo no entiendo cuál es la diferencia entre potencia y resistencia, es probable que hable piedras y que de pronto hable cosas que
que no son verdades, a gente que no sabe y que me va a creer porque soy bombero. Señores, si hay algo peor que la ignorancia, es el falso conocimiento. Estamos hablando de algo que nos está poniendo más ignorantes. Le estamos creyendo a gente ignorante. Nuestros referentes técnicos son gente ignorante. Y eso es súper peligroso. Insisto, si hay algo más peligroso que la ignorancia, es el falso conocimiento. Porque el falso conocimiento es mucho, mucho más pretencioso y mucho más arrogante que la ignorancia. Bueno, acá seguimos con el ejercicio. Esto es un ejercicio que los bomberos tienen que responder para darse cuenta de que en realidad tenemos sobrepasada las amperes para los cuales está diseñado mi sistema. Y esto es interesante porque un sistema eléctrico siempre se calcula. Se hace un dimensionamiento eléctrico. Compañeros, quiero ir directamente al video, que es en realidad lo que... Bueno, aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Ojo que yo saqué por lo menos un montón de imágenes que no correspondían. Me quiero, como les dije, dedicar al video. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de malas conexiones, de pérdidas de aislantes por atracción. Aquí tenemos lo típico que podemos ver en algunas casas. Algunos efectos que vemos en los cables. Esto es interesante también porque antiguamente creíamos que esto solamente lo causaba un arco eléctrico. Estamos pudiendo darnos cuenta que a veces esto lo causa también el fuego. El cobre tiene una temperatura de fundición de 1080 grados. Como comprenderán, no es simple llegar a estas temperaturas en un incendio. Recuerden que un incendio tiene una temperatura promedio de 700 grados. Protecciones adulteradas, etc. Vamos a ir directamente al grano. Aquí hay un video donde podemos ver solamente con frotar se produce la estática suficiente como para originar ese fuego. Nosotros explicamos harto el tema de electricidad estática y bueno, también hablamos de mapeo de arco o arc mapping, que es una técnica que se utiliza harto en los Estados Unidos, que tienen que ver con el reconocimiento de los arcos que se producen de manera secundaria por un fuego primario. Señores, esto es lo que nos trae el día de hoy y lo que venimos a conversar, no a discutir ni a hacer leña de nuestro compañero, nada que ver. Primero, destacar la super intención que tiene, ¿no? Que es básicamente poder informarnos. Entonces, vamos a escucharlo y vamos a hacer un comentario en relación a lo que nos va diciendo. Justamente ahora vamos a ver qué pasa acá. Bueno, como les dije, este es un video que tiene varios años ya. Eso es algo interesante. Este video tiene varios años ya. Al menos 2 o 3 años. Nosotros tuvimos... tenemos que tener en cuenta nuestras casas. Nosotros tuvimos yo tuve la posibilidad de hablar con este compañero y de convencerle y decirle su error. El hombre nos escuchó, no tengo idea qué hizo al final. Pero al parecer, bueno, yo insisto, yo no puedo juzgar la intención de este señor, para nada. Lo único que voy a decir claramente, de que en él podemos ver un ejemplo que nos hace muy mal, que es cuando una persona, entre comillas, puede tener un buen verso, habla bonito, pero lo que dice no es correcto. Y cuando esta cosa incorrecta la mezclas con otras cosas que son correctas, el resultado no puede ser otro más que incorrecto. Y eso es una falsa información. Esta falsa información es la que se supone que él tiene y también la que transmite, que es lo que realmente es peor acá. Escuchemos. Esto, el cargador de los equipos celulares. Cuando yo lo conecto y lo dejo conectado, aquí me está recibiendo una carga de energía. Yo lo llevo y lo conecto a mi teléfono celular y pues... Cuando yo lo conecto, lleva una carga de energía. Eso no es real. La carga se produce cuando él conecta el celular. Ahí se produce una carga dentro del sistema. Entonces, ya las primeras palabras que dijo sonaron bonitas,
incluso tiene hasta un esquema ahí bien bonito, pero no es real. Y esto no tiene que ver porque el hombre sea mala onda, etcétera. Pero estamos hablando de un video que tiene más de 1 millón de reproducciones. Una mentira repetida 1000 veces es una irrefutable verdad. Y hasta ahora, el hombre lo que ha dicho no es verdad. Bueno, aquí está conectado, ya está cargando. Pero yo me voy, me llevo, me guardo mi teléfono celular y dejo esto conectado aquí a la pared. Está pasando flujo. Está pasando el flujo de corriente. Primero, me está afectando el bolsillo, porque va a seguir marcando el contador de la luz. Segundo, estos marranitos. Bueno, no, es que me lo llevo porque también lo necesito. Lo dejo conectado. Aquí también estamos generando, porque está generando una carga de 120 voltios a este punto y aquí se están convirtiendo ya en watts. Compañero, eso no es verdad. ¿Cómo que sigue generando energía? ¿Y cómo que de voltios se transforma en watts? Solamente los invito a reflexionar sobre ese punto. Eso no es verdad. No, a ver, aquí hay cosas distintas. Yo al menos soy ingeniero en seguridad industrial. No soy un ingeniero eléctrico como las personas con las que hemos conversado. Pero un cargador de celular que se te queda enchufado no debería por qué significar un problema, a menos que existan otros tipos de problemas. Y eso es lo que vamos a conversar al final. Pero que me venga a decir que dejar conectado el cargador va a significar que yo pague más luz porque estoy generando energía, eso no es verdad. Está bajando a 16 o a 12 o a la regulación que necesite la carga de mi celular. Pero yo me fui tranquilo, me fui para la oficina, lo dejé aquí conectado. Cuando llego, estos cargadores están calientes. Cuando esto por dentro, esto tiene una resina plástica en el cual el transformador que genera la energía, como no tiene entrada, la energía se condensa acá. Eso también es una locura. Para empezar, un condensador que genere energía dentro del cargador está hablando cosas que no son reales. El cargador no tiene por qué calentarse. Si se calienta el cable, si se calienta el cargador, es porque usted tiene un cargador que está malo o es de mala calidad. Entonces seguimos con la misma lírica de un señor que habla muy con señoras hay que se sorprenden, ¿no? Que lo asienten y que lo validan. El hombre tiene puesto el traje de un cuerpo de bomberos. A él no le creen porque el hombre es Juanito Pérez, Pedro González. A él le creen porque es bombero. Y hasta ahora lo que ha dicho no es verdad. Al tener ese punto, la energía en este punto se empieza a calentar. Como está conectado, sigue calentándose, se va deformando y empieza a derretirse hasta que se incendia. Esto es el mayor causante de incendios ahorita en el mundo. Esta parte, los... Bueno, también eso es un atrevimiento tremendo. Que venga a decir que ese es el mayor causante de los incendios ahora en el mundo, es un insulto a todos los investigadores de incendios. El hombre habla desde la ignorancia pura, lamentablemente. Tal vez con la mejor de las intenciones, pero habla desde la ignorancia pura. Los invito a que tengamos mucho cuidado con las personas que estamos escuchando. Por mucho que suene bonito, no le creamos a nadie, ni a mí, ni a nadie. Somos adultos, y como adultos estamos invitados a corroborar la información que se nos entregue. Hay muchas fuentes de información y en internet usted va a encontrar un montón de cosas. Esto pertenece al mundo de la información basura. Así de simple. Información sin sentido. Este señor y lo que está logrando es hacerse conocido, que la gente diga, oh, el hombre sabe. Pero lo que está entregando a nombre de un cuerpo de bomberos es ignorancia. Cargadores de los celulares. Por eso, evitémonos y dejemos la pereza, desconectemos el cargador. Bueno, y ahí sí quiero hacer Tenemos que tener una finalización, porque el hombre finaliza diciendo una frase súper importante: evitemos la pereza y desconectemos el cargador. Y acá es donde sí tenemos que volver a discutir esto, porque en realidad el hombre, su mensaje final es correcto. Sí hay que dejarlo desenchufados por temas de seguridad. No es correcto dejar enchufado un cargador. Eso es lo correcto. Pero las razones que esgrimió son falsas.
Yo no puedo enseñar una verdad a base de mentiras. Yo no puedo enseñar seguridad a base de datos incorrectos o inexactos. Eso no es profesional ni correcto. Insisto, este es un video antiguo que está siendo relacionado ahora con los fuegos en batería, que son otra cosa. Un fuego en batería pertenece a otro tipo de realidades. Generalmente, en las baterías hay una reacción química exotérmica que genera el bueno, básicamente, ¿cómo funciona la cosa? En cada una de estas baterías existe una reacción química que genera energía, la que se almacena durante el proceso de carga, y luego los iones de litio se mueven en un electrolito desde un ánodo a un cátodo, o viceversa. Se van cargando y descargando, acumulando y desacumulando. Así funcionan estas baterías. Las explosiones a las cuales están ligadas son explosiones por reacciones exotérmicas. Señores, yo valoro y destaco las ganas del colega de querer informar, pero esto no tiene ni pies ni cabeza. Hagamos seguridad sabiendo bien lo que queremos informar y de manera responsable. Para mí ha sido un privilegio haber hecho este video cortito de aclaración a este tema que para nosotros es recontra importante. La seguridad eléctrica pasa primero por escuchar a especialistas de verdad. Acompáñenos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos.